Tal nuevamente alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales. Bienvenidos. En la sesión anterior terminamos la unidad 3, que es la evaluación de accidentes graves en instalaciones industriales. Vimos un tema sobre el efecto dominó, en la cual es una metodología que se implementó en los años 1950 por Heinrich y que eso pues decía que al tirar la primera pieza del dominó, pues esa iba a caer consecutivamente hasta llegar a producir un accidente. En esta sesión veremos la determinación de riesgos para el entorno, métodos de la vulnerabilidad del entorno, que es el factor de la vulnerabilidad, y la relación entre intensidades en los destinos y severidad sobre el método Probit. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Los alumnos conocerán y comprenderán sobre la vulnerabilidad en su entorno de acuerdo a sus afectaciones. Bueno, sobre el método de la vulnerabilidad del entorno, que es el factor de la vulnerabilidad, vamos a ver algunas definiciones para poder entender sobre el tema de la vulnerabilidad. Esas definiciones vienen en la Ley de Protección Civil, que puedan consultar en la parte de la Cámara de Diputados, y dice que la vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de un agente perturbador, un agente afectable, a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Bueno, algunos fenómenos que se pudieran, que caracteriza protección civil en temas de fenómenos perturbadores, tenemos lo que es el fenómeno antropogénico. El fenómeno antropogénico es el agente perturbador producido por la actividad humana. También tenemos lo que es el fenómeno hidrometeorológico, que este agente perturbador que se genera por la acción, ¿sí?, de los agentes atmosféricos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad. También está las heladas, las sequías, las ondas cálidas y gélidas y tornados. Estos se les denomina pues fenómenos hidrometeorológicos. Por ejemplo, que estamos llevando en la parte del huracán Rich en esta fecha, pues está afectando gran parte de Jalisco, parte de Nayarit, pues es un fenómeno hidrometeorológico. Los fenómenos geológicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos fenómenos geológicos? Pues es el agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, que esta es una pendiente que tienen las montañas, ¿sí?, los flujos, las caídas o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. Todos estos que nosotros pues vemos a veces por ejemplo, la erupción del volcán Popocatépetl, pues es un fenómeno geológico. Así está en esa categoría. Existen también fenómenos químicos tecnológicos, que es los agentes perturbadores que se generan por acción violenta de diferentes sustancias, ¿no?, derivadas en una interacción molecular o nuclear, y comprende fenómenos destructivos tales como incendios, como lo vemos aquí en la imagen, de todo tipo, ¿sí?, incendios industriales, incendios forestales, ¿sí?, también hay incendios forestales, explosiones, como vemos en la imagen, fugas tóxicas, radiaciones y derrame, que tenemos de esta parte.
Entonces, estos fenómenos se le conoce como químico-tecnológico a estos agentes perturbadores por parte de Protección Civil. Los fenómenos sanitarios ecológicos, pues son los agentes perturbadores que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Por ejemplo, son las epidemias. Ahorita estamos viviendo una epidemia que es el COVID-19 y las plagas, que también constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos, ¿sí? Entonces, si vemos en estas imágenes, pues tenemos una plaga de langostas que afecta pues a una comunidad, pues se afecta directamente a la cosecha. Y como dije, comenté en antelación, pues el COVID-19 nos está afectando a toda la población, hay muertes, hay personas que están vulnerables a esta pandemia. Los fenómenos socio-organizativos. ¿Cuáles son los socios organizativos? Esos son los agentes perturbadores que se generan con motivo de errores humanos. Antes se le tenía la definición como los fenómenos antrópicos que son generados por el ser humano, ¿sí? Entonces, siguiendo con la definición, son acciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de la población, tales como demostración de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectaciones a los servicios básicos o de infraestructura estratégica. Todos los fenómenos producidos por el ser humano, como son huelgas, en este ejemplo que tenemos aquí, personas donde hay concentración masiva en la que pueda provocar pues algún riesgo a la sociedad, a la comunidad, y el vandalismo, ¿sí? Que pues en toda la parte de todos los países, en los estados, en la Ciudad de México, pues ha habido inconformidades de la población y esto genera vandalismo. También se le puede llamar un fenómeno socioorganizativo cuando hay un evento de fútbol, un evento donde hay concentración masiva, pues a esto es un fenómeno socioorganizativo. Ok, bueno, entonces es muy importante saber sobre los fenómenos que podamos nosotros medir. Entonces, el peligro, según la ley de protección civil, dice que el peligro es la probabilidad de ocurrencia que un agente perturbador que vimos anteriormente, potencialmente dañino, de cierta intensidad durante un cierto periodo y un sitio determinado, ¿sí? Entonces, la identificación de riesgos o de peligros es reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. ¿Qué es una población vulnerable o una comunidad vulnerable? La comunidad vulnerable se puede poner como un ejemplo. Una población vulnerable es una comunidad donde se encuentra cerca del volcán Popocatépetl. Esa es una comunidad o población vulnerable, ¿sí? Porque hay probabilidad de que un agente, en este caso geológico, pueda provocar un daño por cenizas, por flujo o lavas. Entonces, esa es una comunidad vulnerable. Personas que viven cerca de los ríos, donde cuando hay temporadas de lluvias, pues esas comunidades, esta población es vulnerable, ¿sí? Tienen mayor vulnerabilidad, o sea, tener más daño, ¿sí?
a las estructuras de sus casas, hasta la pérdida de personas, ¿no? Entonces, en protección civil viene un tema que se llama la resiliencia. Y la resiliencia, pues, es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir. Por ejemplo, las comunidades que están cerca de volcanes, que están cerca de los ríos, cerca de las industrias, ¿sí? Tienen en la parte, pues, resistir o asimilar, adaptarse, recuperarse de sus afectos de un corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de una estructura básica y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Entonces la comunidad, ¿sí?, adopta medidas preventivas de acuerdo a los peligros detectados, que son los agentes perturbadores. Bueno, entonces vamos en la parte de la red. Ya sabemos que cuáles son los fenómenos perturbadores, perdón, los agentes perturbadores, cómo está la categoría de agentes perturbador. Vamos a hacer un ejemplo sobre un análisis de peligros de aquí viene la parte del método Probit, pero vamos a aplicar sobre una metodología de protección civil. Y esto es primero que es la identificación de peligros, que esto representa una amenaza para las instalaciones del inmueble de la Escuela Superior de Ingeniería, en la cual se realiza un recorrido in situ con el personal del inmueble para identificar los peligros a evaluar, las medidas y controles que cuentan para mitigar los riesgos. Se realiza la evaluación en base a dos factores, que es la frecuencia o intensidad, ¿sí?, con la finalidad, en este caso, de la relación de la vulnerabilidad, que es la frecuencia y la intensidad, con la finalidad de establecer los niveles de peligros que servirán, ¿sí?, para obtener finalmente el nivel o jerarquización de riesgos. Para poder realizar esta evaluación tomaremos la siguiente matriz. Como vemos en esta parte, esta matriz fue desarrollada en protección civil, en donde viene la parte de la intensidad, desde muy alto a muy bajo, sobre la frecuencia, que también puede ser muy baja hasta muy alta, y los niveles de riesgo, y también la parte de los criterios de evaluación de los factores de peligro, que es la ponderación de frecuencia y la ponderación de intensidad, ¿no? En donde dice que en este caso el evento se puede presentar más de 2 veces al año, el evento se presenta una vez al año, el evento se ha presentado una vez al año. Entonces, esto se va a la parte de las estadísticas de los agentes perturbadores que ya mencionamos con antelación. Bueno, entonces vemos aquí pues una matriz, digamos, perdón, no es una matriz, es un análisis de riesgo eh, cualitativo. Pues vamos a medir el riesgo, el nivel de peligro de muy bajo a muy alto, sabiendo primeramente ya los agentes perturbadores que vimos anteriormente, por ejemplo, geológicos, que son eventos sísmicos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas. Y aquí nosotros pues vemos aquí en la parte un ejemplo eh, que vamos a hacer la medición de estos peligros de acuerdo a la matriz anterior, ¿no? Por ejemplo, en la parte hidrometeorológicos, ¿cuáles serían esas afectaciones? Ciclones, tormentas, ¿sí? Y hacemos nuestra evaluación. Y eso también va de acuerdo a las estadísticas que se tienen dentro del estado, del municipio, ¿sí? Entonces puede ver que a lo mejor en un lugar nunca ha habido sismo, o sea, la relación pues aquí es muy bajo, o puede ser bajo, que hubo 2 al año, ¿sí? Entonces es bajo. Y muy diferente a las entidades donde pues está en una franja sísmica que pues puede ser hasta alto y muy alto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de un análisis cualitativo, de acuerdo a la matriz que tenemos allá.
¿no? Entonces, ese es un cualitativo que se convierte en semi-cuantitativo. No hay que olvidar esa parte, ¿no? Una lista de verificación, pero teniendo la matriz de riesgo, que es la anterior que vimos, perdón, voy a recalcar esa parte, ya se convierte a semi-cuantitativo, porque ya hay una matriz de riesgo, ¿no? Entonces vemos acá la parte de las divisiones de los agentes perturbadores y también vemos sobre, en este caso, evaluar. Por ejemplo, los peligros generados por fenómenos químicos tecnológicos, que pues acá ven, pues, aquí está dividido internos y también en la parte externos. Manejo de sustancias químicas, cuáles son los peligros, pues vemos fugas, derrames, atmósferas explosivas. Y pues en esta, digamos que en la Escuela Superior de Ingeniería, pues no tiene, no hay manejo de sustancias químicas peligrosas, pues vemos que es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. En instalaciones eléctricas puede ser bajo, pues, en el caso de cortocircuitos, descargas eléctricas, ¿sí? Puede ser, a lo mejor hay cerca, hay un transformador, hay instalaciones eléctricas que no están en buen estado, ¿sí? Que esta puede provocar cortocircuitos. Recipientes sujetos a presión, pues no tienen. Externos, estación de servicio, estación de carburación, gaseras y torres de antena. Entonces, todo eso tenemos que nosotros visualizar, evaluar en el entorno. Si en el inmueble cuenta con algunos de estos para poder medir. Por ejemplo, aquí tenemos que una torre de antena tiene 160 a 160 metros, digamos una antena de Telmex, ¿sí? Y es muy bajo. ¿Por qué? Porque en un radio de 500 metros, que así lo pide Protección Civil, tenemos que medir todos los riesgos. ¿Pero por qué es muy bajo? Porque el antena cuenta con su sistema de pararrayos, su sistema de tierras. Entonces el riesgo disminuye, ¿sí? Si el riesgo de la antena está a 20 metros, esta puede llegar hasta un riesgo medio. Y si no contara la torre de antena con un sistema de tierra, pues esa puede llegar hasta muy alto. Y esto, por ejemplo, en la parte de fenómenos sanitarios ambientales, también tenemos el manejo de residuos, como no se maneja sustancia química, pues es muy bajo, ¿no? Proliferación de fauna nociva, pues puede ser un medio porque eh, tenemos pues un lugar en donde tomar los alimentos, ¿sí? Y esto puede hacer la parte de proliferación de plagas, ¿sí? Ambiente de trabajo, atmósfera con partículas suspendidas nocivas, bajo, espacios cerrados sin eficiente ventilación, muy bajo, instalaciones sanitarias, fugas o de aguas residuales, muy bajo, no se presenta. Entonces, esa parte de la metodología, nosotros podemos identificar los peligros y evaluar los riesgos de muy bajo a muy alto de acuerdo a los puntos que se encuentran del municipio o el estado. Por ejemplo, en la parte de peligros generados por fenómenos socio-organizativos, pues tenemos aquí manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, esta evaluación fue en la ciudad de Tapachula, aquí en Chiapas, en donde han habido huelgas, inconformidades de personas que vienen de Haití o centroamericanos, pues vemos que la inconformidad social pues está evaluada como muy alto, ¿no? Y depende también del radio en donde se encuentra el inmueble. Si el inmueble está a 20 metros, ¿sí? A 20 metros de digamos en este caso, el centro de la ciudad, pues es muy alto. Pero si está a 500, a 1 kilómetro, pues eso se va disminuyendo, puede ser hasta abajo, ¿no? Pero esto es de acuerdo a la verificación ocular in situ, en el sitio. Entonces, pues el plantones, pues es muy alto, Mitten es muy alto, ¿sí? Toma instalaciones como no ha habido, pero está la probabilidad por el vandalismo, pues es alto.
Toma de carreteras, igual, ¿no? Ha habido, estadísticamente, pues han cerrado, ¿sí? Y por mucho tiempo, hasta a veces de 3 hasta 4 días, ¿no? Entonces, toda esa parte en esta metodología que maneja la Secretaría de Protección Civil sobre los agentes perturbadores. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de afectaciones o daños a donde hay una amenaza, que es los peligros, que afecta a un sector, ¿sí? En este caso, a una comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la población vulnerable? Como vemos en la parte de la pandemia, ¿cuáles son las personas vulnerables? Las personas de tercera edad, las personas que tienen alguna enfermedad, sobrepesos, que tienen una enfermedad sobre asma, problemas de hipertensión, glucosa en la parte del azúcar. Esos son personas vulnerables, ¿no? Entonces, en una comunidad vulnerable, pues viven con el peligro, con el agente perturbador. Como comenté el ejemplo con antelación, pues comunidades que viven cerca de un volcán, cerca de un río, pues esas son comunidades vulnerables. Y estos temas de agentes perturbadores hidrometeorológicos, pues me van a ayudar los mapas de riesgo, los mapas de peligros, o se le llama también atlas de riesgos. Estas atlas me van a decir la región en donde se encuentra el municipio. Por ejemplo, Tapachula está en una franja de peligro sísmico D. Entonces, cuando yo hago mi evaluación, ¿sí? Mi evaluación quiere decir que siempre que este agente perturbador, ¿sí? Me va a tener un problema sísmico. ¿Por qué? Porque han habido 18 sismos de mayor de 6.7 que puedan perjudicar al municipio de Tapachula, y en este caso puede haber también la probabilidad de tsunamis, ¿sí? Que está muy cerca del Océano Pacífico, y entonces por eso evalúo en esa parte sobre riesgo alto. Y por ejemplo, en deslizamiento de laderas, que estamos viendo en las partes geológicas, si el inmueble se encuentra en color amarillo, pues está bajo, ¿no? Pero si se encuentra en la franja color roja, pues quiere decir que el riesgo, ¿sí? Es alto. O sea, que va a haber un deslizamiento de laderas que pueda provocar problemas al inmueble que se encuentra aquí. Entonces, estos atlas de riesgo nos permite a nosotros, perdón, saber los peligros que hay en una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos al atlas de riesgo que nos tiene la CENAPRED o la ENAPROD, pues en ese caso tenemos que ir al estado, al municipio, para saber cuáles son los peligros, ¿sí? Los atlas de riesgo que tienen de la comunidad. Por ejemplo, si vemos en Coaxacualcos, ellos tienen sus atlas de riesgo. Y en esa atlas de riesgo, pues se identifica cuál es el lugar de mayor hundimiento. Entonces, si conocemos la región, la zona de mayor rendimiento, todas las casas, todas las comunidades que están asentadas en ese lugar son vulnerables, ¿sí? Son comunidades vulnerables porque están cerca de un agente perturbador, en este caso, un agente geológico, ¿sí? Entonces, si sobre las estadísticas de sequías, estadísticas de heladas, la parte sísmica, pues tenemos que ver en qué franja sísmica se encuentra, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, y esto nos va a dar, pues, el parámetro de medición, si es muy bajo hasta muy alto. Entonces, esa es la parte del fenómeno de la vulnerabilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, estaré vía WhatsApp
Y entonces, en la parte de la tarea, recalcar ese punto, estamos hablando sobre los agentes que vimos en la sesión anterior, sobre los agentes químicos, fenómenos químicos tecnológicos, que fueron los incendios, las explosiones y las fugas. Entonces, sobre la caracterización de escenarios del trabajo anterior, de la tarea anterior, vamos a colocar en el estado de Veracruz o en el estado que se encuentra esa caracterización y ver cuáles son la vulnerabilidad, cuál es la comunidad vulnerable de acuerdo a una explosión. Puede ver escuelas, cuántas escuelas son vulnerables, cuántas casas son vulnerables, cuántos hospitales son vulnerables, cuántas iglesias son vulnerables, ¿sí? Entonces, en esa caracterización de escenarios que quedó de tarea de la sesión anterior, de la semana pasada, pues vamos a hacer la tarea de conocer cuál es la comunidad vulnerable, cuáles son las zonas vulnerables de acuerdo a mi caracterización de escenarios. De todos modos, mandaré pues un video ejemplo para que ustedes puedan resolver su tarea y cualquier duda o comentario, estoy vía WhatsApp, vía correo o mi teléfono. Estamos para servirle. Hasta luego.